El reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma para hacer el pan, luego la mezcla con 3 medidas de harina y leuda toda la masa. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? En el que nosotros entramos a vivir cuando nos convertimos a Cristo. O sea, ahora nosotros vivimos en el reino celestial, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y dice que es como la levadura. ¿Qué función tiene la levadura? Tú que haces pan. Lo hincha, ¿verdad? ¿Afecta a la harina o no la afecta? Sí, como los bollitos. La afecta, ¿verdad? Entonces dice que es como la levadura que una mujer toma para hacer el pan. La mezcla con 3 medidas y afecta a toda la masa. Y eso es lo que nosotros debemos de ser como cristianos. Ser levadura en medio de todo el mundo que afecte a la masa. Pablo dice que poquita levadura afecta a toda la masa o leuda toda la masa. Y él, en su ejemplo, Pablo lo está aplicando a que poquito pecado va a contaminar toda nuestra vida. Pero aquí la explicación que Cristo le está dando es que nosotros tenemos que ser esa levadura, esa buena levadura que afecte al mundo, que influencie al mundo. ¿Para qué? Para que tenga el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros, dice, no debemos dejar que el mundo nos afecte negativo, sino nosotros debemos de ejercer una influencia sobre él. Y vamos a ver 3 puntos en esta lección. Y el primero dice, nuestro primer desafío es la gente que nos rodea. Después de aceptar a Cristo, o como cristianos, nosotros con lo primero que nos enfrentamos cuando salimos al mundo es con nuestra familia, que no es cristiana, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros conocidos, y todos ellos en algún momento nos van a confrontar y abordar con preguntas como, ¿es verdad que eres cristiano? Ya no vas a poder ir al baile, ¿verdad? Ya no te vas a poder poner pantalón, ya no vas a poder ir a las fiestas, ya no vas a poder tomar, ya no vas a poder fumar, ya no crees en los santos, ¿verdad? No me digas que ahora ya no pecas, ya te dejaste lavar el cerebro. Y con comentarios que quieren a nosotros influenciarnos para que nos desanimemos. Siempre van a venir con comentarios en la escuela. Entonces el enemigo siempre va a tratar de hacernos maldades a través de las personas para que nosotros nos desanimemos y digamos, ya no quiero ser cristiano, siempre me molestan, siempre me ofenden, siempre me dicen de cosas, ¿no? Pero ¿cómo nosotros debemos de actuar ante esa situación? Vamos a leer Colosenses 3:1. Porque aún en nuestros trabajos tratan de decirnos cosas para que caigamos en cosas que no están bien, en pecado, en tentaciones, en que aceptemos cosas que no le agradan a Dios. Pero la clave está aquí, en Colosenses 3:1 al 4. Fíjense lo que dice en la traducción al lenguaje actual. Dice, Dios les dio vida nueva, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Dediquen, dice, toda la vida a hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, dice, Dios nos dio una nueva vida. Ahora que nosotros conocemos a Cristo, Él nos dio una nueva vida. Y ahora con esa nueva vida debemos de hacer toda la vida lo que a Dios le agrada. Y la gente lo que quiere es que caigamos y que no hagamos lo que le agrada a Dios. Y luego dice, piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo. La Reina Valera dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué nos ofrece el mundo aquí? ¿Son cosas que permanecen o cosas que pasan? Cosas pasajeras. Te ofrecen cerveza, drogas, cosas que traen una alegría, una felicidad de un instante. Y se pasa y vuelven a tener la misma tristeza. Hay una canción, no sé si la han escuchado, cristiana. Dice el cantante que ahogaba sus penas
para no sentirse mal. Pero dice que las penas ya aprendieron a nadar. Ya no, o sea, los borrachos dicen, voy a tomar para ahogar mis penas, pero las penas ya aprendieron a nadar. No se ahogan. Cuando se les quita la borrachera y viene la cruda, las penas siguen. El dolor sigue, la tristeza sigue, los 5 en los exámenes siguen. Por eso dice Jesucristo, pongan su mirada en las cosas de arriba, en lo eterno. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, Dios? Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, de que cuando muramos, si nosotros hacemos lo bueno, vamos a ir al cielo. Si obedecemos la palabra de Dios, si cumplimos sus mandamientos, si dejamos de hacer lo malo, cuando muramos vamos a ir al cielo y vamos a estar por siempre con Cristo. Y eso tiene una trascendencia eterna. Todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene una trascendencia a lo eterno. Si hacemos lo malo, ¿a dónde vamos? Al infierno. Y si hacemos lo bueno, ¿a dónde vamos? Al cielo. Entonces todo lo que hagamos aquí tiene una trascendencia eterna. Por eso nos está diciendo, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sí, quizá nos ofrece la tierra, el mundo nos ofrece un poder, quizá poder político o influencia en alguna influencia social, fama, dinero, riquezas, pero nada de eso nos vamos a llevar. Es un placer pasajero, pero lo que Cristo ofrece es eterno. ¿Y cómo debemos actuar frente a los no creyentes? Inciso A dice, actúa con convicción y serenidad. ¿Qué quiere decir esto? Que actuemos totalmente convencidos de que Cristo es la verdad. Y luego dice con serenidad, es decir, tranquilos y amables ante esas situaciones, si las personas nos preguntan, nos ofenden, dice, actuemos con serenidad y con convicción, convencidos de que Cristo es la verdad y tratándolos a ellos de una manera amable, a pesar de que nos insulten. Enfrentar preguntas malintencionadas no será difícil si está plenamente convencido de haber tomado la decisión correcta. ¿Quién está convencido de que Cristo es la verdad y de que servirle es la decisión correcta? Entonces, esas preguntas que van a venir a nuestra vida, o esas ofensas o esas situaciones que van a venir a nuestra vida a través de las personas para alejarnos de Dios, no van a ser difíciles enfrentarlas. Entonces, esta niña que a mí me dio una cachetada, me acuerdo, estábamos jugando en un lugar donde estaba el mástil de la bandera, donde se hacían honores, y estábamos jugando ahí, jugábamos a un juego que le llamaban sal, perrito, sal. Y sal, perrito, sal, decíamos todos, ¿no? Y estábamos arriba todos y una persona estaba abajo. Y la persona de abajo, como estaba más alto, el lugar donde se hacían los honores, el niño o la niña que estaba abajo lo que hacía era salir y nos tocaba en el pie. Y a la persona que tocaba le tocaba hacer el perrito. Ya subía, ¿no? Y luego, sal, perrito, sal. Todos gritábamos, sal, perrito, sal. Y salía la persona de abajo y empezaba. Y todos, carreamos para todos lados pues, para que no nos atraparan. Y ahí esa niña me dio una cachetada. Y yo le pregunté que si por qué me daba esa cachetada si yo no le había hecho nada. Y me dijo, porque eres cristiana. Y le dije, pues digo, aquí tengo mi otro cachete, para que me des otra aquí. Así le contesté yo. Y me acuerdo que nomás se me quedó así viendo, se hizo para atrás. Y ya no hizo nada la niña. Al tiempo me acuerdo que me pidió disculpas. Y se hizo una de mis mejores amigas de la primaria. Luego ya siempre hacíamos la tarea juntas. Pero nosotros tenemos que enfrentar al mundo convencidos de que Cristo es la verdad. Y así, una vez me tumbaron de otra parte muy alta de la escuela, que se me dobló el tobillo y se me hinchó. Y por ser cristianos vamos a sufrir persecución, dice la Biblia, de una o de otra forma. Entonces nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de que tomamos la decisión correcta de seguir a Cristo. Tenemos el ejemplo de Jesús, dado a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refiere aquí? A que sí hay tiempo para convivir, hay tiempo para todo. Entonces debemos de dar a César lo que es de César. Vamos a tener esa vida social en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, con nuestra familia que no es cristiana. Todos tienen su tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos en el trabajo? 8 o 9 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos en la escuela? 4, otros 6, otros 10, ya depende el grado en el que estén.
Entonces convivimos todas esas horas. Y dice la Biblia, da a César lo que es de César. O sea, ese tiempo que le corresponde a la escuela se lo vamos a dar a la escuela. Pero también el tiempo que le corresponde a Dios, dice, se lo debemos de dar a Dios. O sea, que también debemos de darle tiempo a Dios. Que es orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia. Debemos de dedicarle a Dios para que esa convicción se afirme en nuestra vida y que nos afiancemos en su promesa. Dice Romanos 10:11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Cristo crea no va a ser avergonzado. O sea, yo no salí avergonzada cuando me dieron esa cachetada. Al contrario, salí con reconocimiento. Luego los niños de mi salón, todo el mundo me hablaba. O sea, te va a poner en un lugar honroso. Una vez cuando estaba trabajando ya, estaba yo en la prepa, estaba trabajando en un despacho contable y en una de las locuras de mi jefe, que llegó borracho y llegó con una pistola en la mano, estábamos, todas las muchachas que trabajábamos en el despacho contable, le habló a una de las muchachas y le dijo le dijo, ven a mi privado y quiero que me expliques lo de los impuestos. Y entró. Y yo no era la más grande, pero tampoco era la más chica. Éramos 4 y en edad yo era la tercera y había otra más chiquita. La más grande se fue. Entonces yo quedaba al medio y la más grande fue la que fue a preguntar. Era compañera de la escuela de mi hermana, me acuerdo. Estaba estudiando contabilidad. Y yo fui y le toqué la puerta. Casi le tumbé la puerta. Y se levantó mi jefe y abrió la puerta. Y así traía la pistola en la mano. Y le dije, Melina, vámonos. No, de aquí no se va nadie. Y ya cerró la puerta. Y otra vez yo, tenía como 17 años. Y le dije, Melina, vámonos. Y ya decía mi jefe, no, de aquí no se va nadie. Y le dije, con permiso. Y agarré a Melina del brazo y le dije, levántate, Melina, porque nos vamos. Nos vamos de aquí. Y la otra muchachita estaba toda así espantada, que estaba más chiquita. Y ya estábamos así a punto de salir de la puerta y pues él se salió así del privado. Le dije, nos vamos a ir porque usted no está mal y aquí puede suceder un accidente. Y le dije, nosotros nos vamos y que Dios lo bendiga a usted. Y me puso así la pistola y me dijo, no me vuelvas a hablar de tu Dios. Me gritó que no le volviera a hablar más de Dios. O sea, no nomás le dije que Dios lo bendiga, sino le dije que se repitiera, que eso era pecado. Y le empecé a decir. Y me dijo que no le volviera a hablar más de Dios con la pistola en la mano. Pues me hizo así, no me vuelvas a hablar más de Dios. Le dije, ya nos vamos. Y nos fuimos. Y al siguiente día regresamos al trabajo. Y pues ya se disculpó y todo eso. Y recuerdo que hace algunos años, poco antes de la pandemia, me lo encontré en la calle. Iba caminando yo por la calle y íbamos por la misma acera y me lo encontré y me saludó. Y me dice, Keila, ¿cómo estás? Dice, qué gusto verte, ¿qué ha sido de tu vida? Y ya le dije yo, no, pues así. Me dice, ¿no te interesa trabajar en un despacho contable? Dice, es que ando buscando contadoras, dice, porque pues ahorita no tengo tanta gente, y necesito gente porque no tengo mucho trabajo y eso. Y me dice, si conoces a alguien, pero alguien que sea como tú, me dice, trabajadora, que tenga que sea buen ejemplo, dice, porque los cristianos son muy buenos trabajadores. Entonces empezó así a darme el reconocimiento por mi trabajo, el ser así, actuar con dignidad, conforme a lo que dice la palabra de Dios, en medio de esa sociedad en la que vivimos, el nosotros ser esa luz, el afectarlos a ellos para que vean en ellos a Cristo reflejado en nosotros. Tarde o temprano ellos van a tener el reconocimiento, van a reconocer quién está en nosotros y nosotros tenemos que estar totalmente convencidos. Dice que debemos actuar con naturalidad y responder serenamente. Actuar con convicciones firmemente, así como yo le dije, nos vamos a ir aquí, que Dios lo bendiga y arrepiéntase, sin titubear. Ya cuando salí de ahí yo, las piernitas así me hacían, pero en ese momento el Espíritu Santo me hizo, vámonos de aquí, decirle a las muchachas, agarrarlas y hablarle así, fuerte, con convicción, pero serenamente también. Debemos ser radicales. Dice, sea radical y comprobará que la gente trata de manipularlo para que usted caiga de nuevo. Siempre
Siempre va a haber una razón. O sea, ahí, en esa situación, el diablo lo que quería que era, no creo en Dios, no creo en Dios, al poner la pistola. O al hacer algo. Pero no, nosotros tenemos que ser radical y comprobar que lo único que quiere el diablo es que caigamos en su juego. Y lo más sabio es, dice, presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice en 1 3:15 que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber personas que quieran alguna explicación de la Biblia o que actúen de cierta manera que necesiten una explicación de la Biblia. No hago esto por esto, por esto y por esto. O yo no hago esto otro, pero que nosotros con convicción y que estemos preparados para decirle, yo no adoro los ídolos porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no voy a las fiestas mundanas porque esto y esto y esto, porque así lo dice la Biblia. Entonces dice, estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar siempre estudiando la palabra de Dios para decirles a las personas, cuando ellos vengan con sus acusaciones, que no es lo que nos conviene, que no es lo que Cristo quiere. Y vamos a leer Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué significa esto? Que nuestras conversaciones, nuestra forma de hablar, siempre debe ser cordial y agradable. Eso quiere decir sazonada con sal y con gracia. Que tenga sabor, que la gente le agrade estarnos escuchando. Dice, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada ocasión. Entonces, no solamente debemos estar preparados para defender lo que creemos, sino que también esa palabra sea agradable, entendible, sea cordial, que no vea la gente que estamos peleando o tratando de contender con la palabra de Dios, sino dice, sean cordiales, sea agradables, sea con gracia, para que nosotros tengamos la respuesta adecuada para cada ocasión. Dice el inciso B que debemos preocuparnos por agradar a Dios y no al hombre, es decir, debemos enfocarnos en Jesús. Satanás tratará de infundirle temor al que dirán, a la burla, al escarnio de la gente. Con eso se batalla mucho la gente que recién conoce a Cristo. Dice, eres cristiano, entonces se burla de nosotros, hace escarnio, dice. Y entonces muchos tratan de esconderse y decir, no voy a hacer esto porque ¿qué me van a decir ahora que soy cristiano? Y se esconden. Hebreos 12:1, vamos a leerlo, que es la manera de cómo nosotros podemos enfrentar eso. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí Pablo? Es que nosotros estamos rodeados de una enorme multitud de testigos que ahora se dan cuenta que nosotros ya profesamos nuestra fe delante de mucha gente y dice, ahora quítense de todo aquello que nos impide correr, de todo el pecado, de todo lo malo, de todos los malos hábitos. Dice que los hace tropezar, que los hace caer una y otra vez, es lo que nos está diciendo. Y corran con paciencia, dice, con perseverancia. O sea, vale más, como dice el dicho, vale más trote que dure, paso que dure, que trote que canse. O sea, que vayamos ahí a la segura para llegar al final. Y el versículo 2 que dice, puesto los ojos en Jesús, quiere decir que enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Eso lo podemos hacer, despojarnos de todo el peso del pecado, de todo lo malo que hay en nosotros, al fijar nuestra mirada en Jesús, que es el autor, el que perfecciona la fe, del quien viene nuestra fe y de quien la perfecciona. Y Él dice que Él la soportó. Él soportó todo lo oprobio, todo lo que le hicieron en la cruz del Calvario, porque Él sabía el gozo que le esperaba después de eso, la resurrección, el gozo de la resurrección y de volver a estar con el Padre en el cielo. Él no le dio importancia a eso que estaba sucediendo en su vida, que esa aflicción que estaba pasando, dice, no le dio importancia porque no tenía puesta su mirada en el dolor, no tenía puesta su mirada en la agonía que iba a sufrir en la cruz, que le dolía como humano, sí. Hasta le dijo, Señor, que pase de mí esta copa.
O sea, yo no aguanto el dolor. O sea, de pensarlo, me quiero rehusar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de que mi humanidad y mi carne no quieren que sea crucificado, que se haga tu voluntad. Es lo que yo quiero, hacer tu voluntad. Me resisto a lo que mi carne quiere. Porque el gozo que yo estoy mirando después, el gozo de que la gente sea salva, el gozo de que los pecados sean perdonados, es mayor que el sufrimiento que yo estoy teniendo. Es lo que significa esto. El gozo que le esperaba a Jesús, Él se enfocó en eso. Él puso su mirada en eso, en que iba a salvar a la humanidad a través de ese sufrimiento. Y por eso soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza de ser exhibido públicamente en la cruz del Calvario, sin ropa, crucificado. Y ahora dice que está sentado a la derecha de Dios. Y luego en los siguientes versículos dice que nosotros, veamos su ejemplo, porque nosotros no hemos tenido que llegar a soportar lo que Cristo sufrió por causa del pecado. Sufrió hasta la muerte. Y si ustedes no han tenido que luchar en contra del pecado hasta la muerte. Y Jesús soportó todo eso. Entonces, nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada en Jesús, preocuparnos por agradar a Jesús y no al ser humano. Muchos han negado a Jesús para obtener la aprobación de los hombres, de los amigos, de los familiares. Para que me acepten aquí en el equipo. No voy a decir que soy cristiano o voy a hacer lo que quieren que hagan, que no esté bien delante de Dios. No, nosotros tenemos que rechazar todo aquello que no le agrada a Dios. Tenemos que dejar las apariencias, tenemos que dejar todo eso. Es más grande lo que nos espera en el cielo si hacemos lo correcto. Si nosotros nos avergonzamos de ser fieles a Dios, es porque no le amamos. Por eso el rey Saúl escogió agradar a los hombres antes que a Dios, y esto hizo que fuera desechado como rey. Fue lo que a Dios le enojó. O sea, él prefirió quedar bien delante de sus soldados y hacer el sacrificio que él no tenía que hacer, y prefirió quedar bien delante de la gente y no destruir al pueblo que Dios le había mandado a hacer, que quedar bien delante de Dios. Y eso le costó el trono, y no solamente a él, sino a toda su descendencia. Murieron sus hijos. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque la clave está en mantenernos firmes, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, cuando venga esa tentación, cuando venga ese momento, esa circunstancia que nos quiera hacer caer otra vez en lo que no está bien, en nuestra mente recordemos a Cristo crucificado ahí en el Calvario, y debemos decidir mostrarle a Jesús que su sacrificio no fue en vano. Él murió por nuestros pecados, y entonces nosotros, cuando venga ese momento, mirar a Cristo en la cruz clavado y decir: Señor, no voy a hacer lo que mi carne quiere. Voy a demostrarte que tu sacrificio no fue en vano. Entonces, no tenemos que quitar la mirada a nosotros de Jesús. Tenemos que poner nuestros ojos, enfocarnos en lo eterno, mantenernos enfocados. Para mantenernos enfocados tenemos que recibir y permitir que la obra del Espíritu Santo actúe en nosotros. Y solamente es a través de la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo ejerza en nosotros el dominio en nuestra vida, y nosotros poder con el Espíritu tener el dominio propio de nuestra carne. Y si a nuestra carne se le antoja un pan, tener dominio propio de decir: no quiero pan, no voy a comer pan porque me hace daño. Y si a nuestra carne se le antoja mentir, decir: no voy a mentir porque me voy al infierno, porque todos los mentirosos, como dice ahí, no heredarán el reino de los cielos, y todos los que hacen eso no heredarán el reino de los cielos. Entonces debo de abstenerme de lo que me lleva al infierno. Eso es tener dominio propio, hacer lo contrario a lo que mi carne me está pidiendo. Entonces, cuando sometemos nuestros hábitos a la oración, no sea tampoco un espiritualoide. ¿A qué se refiere esto? No sea muy espiritual en la iglesia y en la calle como uno que no conoce a Cristo, porque los de doble cara pues tampoco le agradan a Dios. Hay un versículo que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que van a la iglesia un tiempo y vuelven al mundo. Ajá. Que andan así o que... ¿Mande? Porque hay uno que dice que son como las olas del mar, ¿no? Algo así. Ajá. Que golpea y se va, que es inconstante en todos sus caminos y que nunca va a lograr nada, porque no está ni aquí ni está allá. Entonces debemos de ser de un ánimo firme,
con una sola cara. Somos cristianos en la iglesia, somos cristianos en la escuela, somos cristianos en el trabajo, somos cristianos en donde quiera que vamos. Recuerde Mateo 10:33, dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, qué importante, ¿no? Es reconocer a Cristo donde quiera que estemos. Porque una de las maneras que podemos negar es cuando está una bolita ahí en nuestro grupo de clase o en nuestro trabajo o en una reunión, en una fiestecita, y participar en una conversación que no le agrada a Dios, o estar escuchando algo que no le agrada a Dios, o estar mirando algo que no le agrada a Dios, y reírnos de los chistes o de las cosas que hacen y que cuentan de los pecados. Es participar, es como estar aceptándoles lo que dicen. Y es una forma de negar a Jesús. Una forma de negar a Jesús también es esconderle a la gente que somos cristianos. Dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Debe renunciar a ser agente secreto de Jesucristo. No hay agentes secretos. Tenemos que ser luz, dice la palabra de Dios. Tenemos que mostrarnos al mundo. Y si nadie que tiene una luz la pone debajo de un cajón, sino que la pone arriba, para que alumbre a todos los que están, y confesarlo delante de los hombres. Tenemos que entender nuestra nueva posición en Cristo. Debemos de ser luz, Mateo 5:14, lo que les comentaba ahorita. Y ser luz es vivir como Cristo viviría si estuviera en nuestro lugar. Por ejemplo, viene nuestro jefe y nos da un regañadón. Y nosotros como seres humanos, ¿cuál sería nuestra reacción? Enojarnos y tratar de defendernos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reaccionar de la manera en que Cristo lo hubiera hecho si estuviera en nuestro lugar. Por eso en nuestra mente tenemos que tener siempre, ¿qué haría Jesús en mi lugar ante esta situación? ¿Cómo reaccionaría Jesús en esta situación? A ver, si pasa esto que a mí me descontrola, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría ante esto? ¿Estoy reaccionando como Cristo lo haría? Entonces, ser luz, dice, es vivir como Cristo viviera si estuviera en mi lugar. Este estilo de vida incomodará a algunos, pues pondrá en evidencia los malos hábitos y costumbres de ellos. Es decir, cuando nosotros reaccionamos como Cristo, la otra persona va a decir, ¿qué estoy haciendo? Es lo que dice Proverbios, nos da un ejemplo que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, si alguien viene y me grita y me ofende y yo le hablo de la misma manera, ¿qué va a pasar? Va a ser que se encienda todo, ¿no? Y va a haber un pleito. Pero dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si esa persona viene y me grita y me ofende y me dice cosas, pero yo le hablo suave, blando, ¿qué va a pasar? Se va a aplacar la ira. ¿Qué es lo que haría Jesús en ese momento? Él respondería con palabras suaves, y esto lo que va a hacer en ellos es va a evidenciar los malos hábitos de las otras personas y van a decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando mal, estoy reaccionando mal, estoy comportándome mal, no debo faltarle el respeto. Me respondió bien esa persona, aunque yo le falte el respeto. Te le va a evidenciar a él mismo nada más sus malos hábitos y costumbres. Dice San Juan capítulo 3 versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, toda la gente mala va a aborrecer que nosotros hagamos el bien, pero va a quedar evidenciado, y por nuestros hechos ellos van a ser reprendidos y van a decir, estoy haciendo algo malo. Por esta razón tratarán de denigrar el cristianismo, lo que éste representa, y tratarán de involucrarte nuevamente en su pasada forma de vida. No sé si han escuchado una frase que dicen, tu espíritu irrita a sus demonios. La gente dice esa frase. Esto significa que cuando una persona buena llega, una persona mala se irrita y se enciende y se ofende y trata de hacer lo malo. Ellos, como no tienen a Cristo, ven que tú eres ahora una nueva persona de Cristo,
ven tus nuevas actitudes, ellos desean y anhelan ser como tú. Pero el enemigo las controla y no las deja. Entonces, lo que ellos hacen es decir un montón de cosas y ofender y tratar de denigrar el cristianismo porque ellos no pueden. No lo hacen conscientemente. No dicen, como yo no puedo ser como él, voy a tratar de hacer lo que caiga también, para que sea como yo, para que los dos seamos malos. Ellos no lo hacen conscientemente. No es algo que traigan en la mente las personas del mundo. Es la naturaleza del ser humano, la influencia del enemigo que hace ser así a las personas. Entonces, tratan de denigrar, dice, el cristianismo y lo que este representa, para que tú caigas nuevamente. La invitación del proverbista es no dejarnos envolver por la vida pasada. Dice en Proverbios 1, entre el 10 y el 15, no lo vamos a leer, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es decir, si ellos quieren influenciarte para hacerte caer, no les digas que sí. Mejor apártate de ahí. Otra de las cosas que tenemos que hacer para nosotros mantenernos en Jesús, o de las formas que tenemos que actuar frente a los no creyentes, es formar un nuevo grupo de amigos. Cambiar nuestras amistades. Si nuestro círculo eran puras amistades del mundo, ahora tenemos que tratar de hacer amigos dentro de la iglesia. Hablar el lenguaje que habla la gente de la iglesia. Tener conversaciones con gente de la iglesia. El creyente sin amigos cristianos difícilmente saldrá adelante. O sea, una persona que no hace amigos dentro de la iglesia difícilmente va a permanecer en la iglesia. Entonces, es necesario que todo el nuevo creyente forme amistades sólidas dentro de la iglesia. Porque como seres sociables tenemos que relacionarnos con personas. Así somos. Por naturaleza Dios nos crió para socializar. Entonces, si no tenemos amigos dentro de la iglesia, vamos a tener amigos dentro del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tarde o temprano nos van a jalar hacia allá otra vez. El reto debe ser formar un grupo de amigos dentro de su nueva forma de vida. Vamos a leer Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. La Nueva Traducción Viviente dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. O sea, haga amistad con la gente más consagrada, que más busca a Dios, que más se acerca a Dios, con amigos leales. Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabios, júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces tenemos que buscar a la gente más sabia, más consagrada. Debemos asumir el reto de ganar a nuestros amigos. Como seres sociables debemos de convertirlos a nosotros, no convertirnos a ellos. Y para poder ganar a nuestros amigos tenemos que mostrar lo positivo que Dios ha hecho en nosotros, haciéndolo con nuestro testimonio, dándole el testimonio, hacer lo que predicamos. Vamos a leer Romanos 2:21 al 24, que es lo que nos enseña. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otro que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Entonces, si nosotros enseñamos que esto o que aquello está mal, nosotros debemos dejar de hacerlo. Es decir, debemos de hacer lo que estamos predicando. Si estamos diciendo está mal, nosotros también tenemos que dejar de hacerlo y debemos de vivir lo que dice la palabra de Dios. Aquí en el versículo 24 que dice, no es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Nos está diciendo que hay personas que reniegan de Cristo, no cristianas, porque ven en nosotros actitudes que no son correctas, que decimos, no hagas esto, pero nosotros lo hacemos.
Entonces dicen, para ser como el hermanito. O por ejemplo en la escuela, si hay niños que le dices, vamos a la iglesia, para portarme tan mal así como tú, pues mejor me quedo en mi casa. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer las cosas bien. Y debemos compartir, por penúltimo, con sabiduría, la palabra de Dios. Evitar asumir una actitud de condenación. Tampoco debemos demostrarnos los espirituales y condenar a las personas y decirles, pecadores, arrepiéntanse, se van a ir al infierno, no. No debemos de usar delante de ellos términos cristianos como, ay, no hables de eso, aleluya, eso es un pecado, yo soy cristiano, gloria a Dios. Tampoco debemos de tomar esa actitud, ¿no? Vamos a leer Lucas 18, 9. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, que es el ejemplo de lo que estamos viendo. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros, y para nada soy como ese cobrador de impuestos que está orando aquí. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a casa justificado delante de Dios, o sea, perdonado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, no debemos de ser como el fariseo, ni condenar a los demás, ni creernos los superpoderosos espirituales. No llegar a ese fanatismo de los fariseos. No comente el haber aprendido a hablar en lenguas debido a que esto es muy difícil de entender para los que no son cristianos. Como dijo Pablo, o sea, donde hay gente que no cree en Cristo y yo hablo en lenguas y no entienden porque no hay alguien que interprete las lenguas, ellos se van a quedar sin edificar. Y es un lenguaje, como no son cristianos, que ellos no entienden. Que nosotros digamos, es que hablen lenguas porque el Espíritu Santo, ellos no lo alcanzan a entender. Entonces dice, sea prudente, habla con sabiduría, comparte la palabra de manera clara, de manera sencilla, con naturalidad, mirábamos, serenamente, cosas de la vida cotidiana que ellos puedan entender, no imponiendo nuestras creencias o nuestras convicciones, pues es el Espíritu Santo el que los va a convencer a ellos de justicia, de pecado y de juicio. También debemos de evitar caer en peleas. No, es que te vas a ir al infierno, en contender con la palabra de Dios, porque lo único que va a hacer es que la gente se aleje. Y por último dice, haga a sus amigos parte de la oración. La oración tiene poder para cambiar todas las cosas, por eso debe aprovecharla para ganar a sus amigos para el Señor. Siempre confiemos en lo que dice Santiago 5:16. Habla de que debemos confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros y debemos orar los unos por los otros. Lo vamos a leer y puestos de pie, lo vamos a leer. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Está hablando aquí de rendir cuentas. Si nosotros estamos pasando por una situación que el enemigo nos está queriendo hacer caer, dice, confiésense los pecados unos a otros. Y tener siempre un padre espiritual, un amigo, y decirle, estoy batallando con esto, ora por mí. Estoy luchando con esto otro. ¿Para qué? Para que el enemigo pierda poder y se desactive eso en nosotros. Que la oración, dice, del justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, debemos de tener siempre buenas amistades en nuestra vida, amistades cristianas, para que oren por nosotros también. Amén.